El autobús urbano de la Ruta 47 se detuvo frente al imponente centro de convenciones Torre Empresarial en el corazón de Santa Fe, Ciudad de México. Era un edificio de cristal y acero que se elevaba 30 pisos hacia el cielo de noviembre, reflejando las nubes grises de la mañana como un espejo gigantesco. De las puertas traseras del autobús descendió un hombre de aproximadamente 45 años, vestido con jeans oscuros pero visiblemente desgastados, una camisa de algodón blanca sin planchar y un suéter gris que había conocido mejores días. Llevaba una mochila negra común, de esas que se compran en cualquier tienda departamental por 500 pesos, y zapatos deportivos blancos que mostraban señales de uso constante. Su cabello castaño estaba ligeramente despeinado por el viento que soplaba entre los rascacielos, y una barba de 3 días cubría su rostro de facciones marcadas. No llevaba maletín ejecutivo, no llegó en auto del año, no traía reloj llamativo que delatara riqueza. Era, para cualquier observador casual, simplemente otro ciudadano común usando transporte público en una ciudad de 22 millones de habitantes. Sin embargo, algo en su postura delataba una confianza inusual. La forma en que observaba el edificio no era con la intimidación típica de quien visita por primera vez un lugar de tal magnificencia, sino con la familiaridad de quien conoce cada piso, cada sala, cada detalle de la construcción. Sus ojos café oscuro recorrieron la fachada con una expresión inescrutable, y una ligera sonrisa curvó sus labios mientras ajustaba las correas de su mochila y caminaba hacia la entrada principal. Había llegado exactamente para esto. El centro de convenciones estaba engalanado para el evento del año en el mundo corporativo mexicano, la Cumbre Internacional de Innovación Tecnológica y Negocios Digitales, conocida simplemente como Tech Summit México. Más de 500 empresas participaban como expositoras, con contratos de patrocinio que oscilaban entre los 200,000 y los 5 millones de pesos. Las banderas de corporativos multinacionales ondeaban en la plaza de acceso. IBM, Microsoft, SAP, Oracle y docenas más. Limusinas negras descargaban ejecutivos con trajes de 3 piezas frente a la alfombra roja que conducía a las puertas giratorias de cristal. Fotógrafos capturaban cada llegada importante, mientras reporteros de medios especializados entrevistaban a CEOs y directores que posaban con sonrisas profesionales perfectamente ensayadas. En el lobby principal, una estructura de 3 pisos de altura, con piso de mármol travertino italiano y candelabros de cristal Swarovski que costaban más que una casa promedio, el personal del evento se movía con precisión militar. Recepcionistas con trajes sastre negros atendían mostradores de registro donde tablets de última generación procesaban acreditaciones. Meseros circulaban con charolas de canapés de salmón ahumado y copas de champán francés, Moet and Chandon. El aire acondicionado mantenía una temperatura perfecta de 21 grados y el aroma sutil de ambientadores de lujo flotaba mezclado con perfumes caros de los asistentes. El hombre de la mochila se detuvo en la entrada observando la escena con expresión neutral. Notó cómo un grupo de empresarios saludaba efusivamente a un recién llegado en Mercedes-Benz clase S. Vio cómo las recepcionistas sonreían con deferencia exagerada cuando algún ejecutivo obviamente importante se acercaba a registrarse. Observó la forma en que los guardias de seguridad privada, con uniformes negros impecables y auriculares de comunicación, supervisaban cada movimiento con miradas entrenadas para detectar cualquier cosa fuera de lugar. Y entonces, con paso tranquilo, comenzó a caminar hacia los mostradores de registro. Antes de continuar, suscríbanse al canal, dejen su like y activen la campanita de notificaciones. Nos motiva mucho su apoyo para traer más historias como esta, pero lo que estaba a punto de suceder en ese lugar cambiaría para siempre la forma en que estas empresas hacían negocios. En el mostrador número 3, una joven de 26 años llamada Patricia Mendoza atendía con una sonrisa genuina que iluminaba su rostro moreno. Llevaba 4 años trabajando en la empresa organizadora de eventos corporativos Elite Business Solutions y había aprendido que cada asistente, sin importar su apariencia, merecía el mismo trato profesional y cordial. Su uniforme estaba impecable, su cabello recogido en un moño perfecto
perfecto, y sus ojos café expresaban amabilidad sincera. Patricia había crecido en Nesa, donde su madre vendía tamales para mantener a 4 hijos después de que su padre los abandonara. Conocía el valor del trabajo honesto y del respeto hacia todas las personas. Estudiaba administración de empresas en universidad abierta, asistiendo a clases los sábados mientras trabajaba de lunes a viernes para pagar la colegiatura de sus hermanos menores. Su sueldo de 18,000 pesos mensuales apenas alcanzaba, pero nunca se quejaba. Cada peso ganado con dignidad valía más que cualquier fortuna mal habida. A su lado, en el mostrador número 1, el coordinador general del evento, un hombre de 38 años llamado Rodrigo Santibáñez Villar, supervisaba el registro con expresión de superioridad permanente. Rodrigo llevaba un traje Hugo Boss de 35,000 pesos, gemelos de oro blanco en los puños de su camisa italiana, zapatos Churches pulidos hasta el brillo extremo y un reloj Omega Seamaster que costaba más de 120,000 pesos. Su cabello estaba perfectamente peinado con gel importado. Su corbata de seda italiana combinaba precisamente con su pañuelo de bolsillo y llevaba lentes Tom Ford que usaba más por estética que por necesidad visual. Había estudiado en universidad privada cara, financiada enteramente por sus padres, y consideraba que su posición como coordinador de eventos de élite lo colocaba en una categoría superior a la gente común. Su filosofía era simple. Podías determinar la importancia de una persona en los primeros 5 segundos observando su ropa, su auto y su forma de hablar. Y trataba a cada quien exactamente según esa evaluación inicial. Junto a Rodrigo estaban 2 de sus asistentes más leales. Vanessa Cortés, de 32 años, quien usaba un vestido de cóctel negro de 20,000 pesos completamente inapropiado para evento de día, tacones Louboutin rojos de 15,000 pesos que hacían un sonido distintivo al caminar y joyas que gritaban desesperación por atención. Su maquillaje era excesivo, su perfume Chanel No. 5 aplicado con mano pesada, y su actitud copiaba exactamente la de Rodrigo. Arrogancia disfrazada de profesionalismo. El otro era Marco Antonio Reyes, de 29 años, con traje barato pero pretendiendo ser caro, gel excesivo en el cabello y una sonrisa falsa permanente que usaba para adular a sus superiores mientras despreciaba a quien consideraba inferior. El hombre de la mochila se acercó al mostrador de Patricia, quien inmediatamente levantó la vista y sonrió con calidez genuina. Buenos días, señor. Bienvenido a Tech Summit México. ¿En qué puedo ayudarle? Su voz era amable, profesional, sin un ápice del juicio que otros empleados del lugar reservaban para asistentes según su apariencia. El hombre le devolvió la sonrisa, una expresión que alcanzó sus ojos y reveló arrugas de risa en las comisuras. Buenos días. Vengo a registrarme para la conferencia. Patricia asintió, sus dedos moviéndose sobre la tablet. Por supuesto. ¿Me puede proporcionar su nombre completo, por favor? Diego Alejandro Montemayor Salinas de la Garza, respondió él con voz tranquila pero clara. Patricia tecleó el nombre en el sistema, pero antes de que pudiera procesar la búsqueda, una voz cortante interrumpió desde su izquierda. Patricia, ¿qué estás haciendo? Rodrigo Santibáñez Villar se había acercado con 3 zancadas rápidas, sus zapatos caros resonando en el mármol. Su mirada había escaneado al hombre de la mochila en fracción de segundo. Jeans desgastados, suéter viejo, zapatos deportivos comunes, mochila de supermercado. Su cerebro había procesado la información y llegado a una conclusión inmediata. Este sujeto no pertenecía aquí. Definitivamente era un error, alguien confundido que había entrado por equivocación, o peor aún, algún tipo de intruso. Patricia parpadeó confundida. Estoy registrando al señor para el evento, señor Santibáñez. Me dio su nombre y yo me encargo, la interrumpió Rodrigo con tono que no admitía réplica. Se volvió hacia Patricia con expresión severa. Ve al mostrador 6. Acaban de llegar los ejecutivos de Tecnoglobal Corporation y necesitan atención prioritaria. Patricia dudó, mirando al hombre de la mochila con expresión de disculpa. Pero señor, ya estoy... Ahora, Patricia, ordenó Rodrigo, y había hielo en su voz. Patricia tragó saliva, dirigió una mirada de disculpa al hombre y se alejó hacia el mostrador 6, donde efectivamente 3 ejecutivos con trajes impecables esperaban con expresiones de impaciencia. El hombre de la mochila observó todo esto sin cambiar
cambiar su expresión neutral, pero algo brilló en sus ojos, algo que Rodrigo estaba demasiado seguro de sí mismo para notar. Rodrigo se volvió hacia el hombre con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, una sonrisa de plástico profesional que había perfeccionado en años de eventos exclusivos. Buenas tardes, ¿puedo ayudarle en algo? El tono era cortés en superficie, pero había condescendencia en cada palabra, una pregunta implícita de ¿qué hace usted aquí? El hombre mantuvo su calma absoluta. Sí, gracias. Como le estaba diciendo a la señorita, vengo a registrarme. Mi nombre es Diego Alejandro Montemayor Salinas de la Garza. Rodrigo ni siquiera se molestó en consultar la tablet. Su mirada recorrió al hombre de pies a cabeza con desdén, apenas disimulado, deteniéndose en los jeans desgastados, la mochila común, los zapatos deportivos que habían visto mejores días. Ya veo, señor Montemayor, ¿correcto? La forma en que pronunció el apellido sonaba escéptica, como si dudara que fuera real. ¿Me permite ver su invitación o confirmación de registro? El hombre metió la mano en el bolsillo de su suéter y sacó un teléfono celular. Era un modelo reciente, pero sin funda ostentosa, con una pantalla ligeramente rayada por el uso. Tengo el código QR de confirmación aquí. Rodrigo observó el teléfono con expresión que bordeaba el disgusto. Señor, este evento es exclusivamente por invitación. Tech Summit México es la cumbre tecnológica más importante del país. Tenemos más de 500 empresas patrocinadoras, ejecutivos de 30 países y un costo de entrada de 50,000 pesos por persona. No es, hizo una pausa significativa, eligiendo sus palabras, accesible para el público general. La implicación era clara, no es para gente como tú. El hombre sonrió ligeramente, una sonrisa que Rodrigo interpretó como nerviosismo, pero que en realidad era algo completamente diferente. Entiendo, sin embargo, tengo mi registro confirmado. ¿Podría verificar en su sistema, por favor? Vanessa y Marco Antonio se habían acercado flanqueando a Rodrigo como guardias de palacio. Vanessa evaluó al hombre con mirada que haría sentir insignificante a cualquiera, sus ojos recorriendo cada detalle de su vestimenta simple con expresión de alguien que había encontrado algo desagradable en su zapato. Marco Antonio soltó una risa apenas contenida, cubriéndola con una tos falsa. Rodrigo suspiró con exageración, como si fuera un padre paciente lidiando con un niño necio. Mire, señor, voy a ser franco con usted porque veo que está confundido. Este no es un evento abierto al público, no es una feria de empleo ni una conferencia gratuita en el Zócalo. Aquí está la élite empresarial de México y Latinoamérica. Los asistentes son CEOs, directores, inversionistas, gente que, otra pausa, pertenece a este tipo de círculos. Entiendo perfectamente el tipo de evento, respondió el hombre con voz que mantenía una paciencia sobrenatural. Por eso estoy aquí. Soy uno de los conferencistas principales. Mi presentación es a las 11 de la mañana en el auditorio principal. Silencio. Rodrigo parpadeó. Luego soltó una carcajada que sonó más como ladrido. Vanessa se tapó la boca con la mano, sus uñas de acrílico de 2,000 pesos brillando bajo las luces, pero sus ojos bailaban con diversión cruel. Marco Antonio simplemente sacudió la cabeza con expresión de «No puedo creer lo que estoy escuchando». ¿Usted? Rodrigo casi escupió la palabra. ¿Usted es conferencista principal? El hombre asintió con calma. Así es. Rodrigo se cruzó de brazos, su lenguaje corporal gritando incredulidad y condescendencia. Señor, los conferencistas principales de este evento son el CEO de Innovatech Solutions, la presidenta de Digital Dynamics International y el fundador de TechVision Group. Personas que manejan corporativos de miles de millones de dólares. Personas que su mirada recorrió nuevamente la vestimenta del hombre. Llegan en jets privados, no en autobús urbano. Vanessa se rió abiertamente. ¿Lo viste bajarse del autobús? Yo también. Pensé que era el conductor. Marco Antonio agregó con voz burlona, o alguien que venía a preguntar por chambas de intendencia. El hombre no reaccionó a las burlas. Su expresión permaneció serena, pero sus ojos se habían vuelto más fríos, más analíticos. Estaba grabando mentalmente cada palabra, cada expresión, cada risa. Les estoy diciendo la verdad. Mi nombre está en el sistema. Si revisan, no voy a perder tiempo revisando, lo interrumpió Rodrigo con brusquedad. Mire, no sé cómo consiguió ese código QR, si se lo vendió alguien en internet o lo falsificó
falsificó, pero no va a funcionar. La seguridad de este evento es extrema. Todos los registros fueron verificados 3 veces, y puedo garantizarle que ningún conferencista principal enfatizó las palabras con sarcasmo. Llegaría en transporte público vistiendo ropa de tianguis. Mi ropa no define mi valor ni mi identidad, respondió el hombre, y por primera vez había un tono de acero en su voz tranquila. Rodrigo se rió. En el mundo real, señor, la imagen lo es todo, especialmente en eventos de este nivel. ¿Sabe cuánto pagaron las empresas por estar aquí? ¿Sabe el calibre de personas que asisten? No puede simplemente aparecer vestido como... gesticuló hacia él con desdén, como si viniera de hacer fila en el Seguro Social y esperar que lo tomemos en serio. Patricia, quien seguía atendiendo a los ejecutivos en el mostrador 6, pero había estado observando la escena con creciente incomodidad, no pudo contenerse más. Se acercó tímidamente, su voz temblorosa pero determinada. Señor Santibáñez, disculpe, pero si el señor tiene código de confirmación, deberíamos al menos verificarlo en el sistema. Es nuestro protocolo. Patricia, la voz de Rodrigo era una advertencia peligrosa. ¿Recuerdas lo que hablamos sobre entrometerte en situaciones que no te conciernen? Patricia palideció, pero mantuvo su posición. Es solo que el señor dio un nombre completo. Podríamos verificar y... Una palabra más, dijo Rodrigo lentamente, cada palabra goteando amenaza. Y puedes olvidarte de tu bono trimestral. Mejor aún, puedes empezar a buscar trabajo en otro lado. Patricia cerró la boca, sus ojos brillando con lágrimas contenidas de impotencia y frustración. Miró al hombre de la mochila con expresión de disculpa y derrota. Luego regresó a su puesto con hombros caídos. El hombre observó todo esto y la temperatura de su mirada bajó varios grados más. Mire, señor, Rodrigo adoptó un tono falsamente paciente, como si explicara algo a un niño pequeño. Voy a hacerle un favor. En lugar de llamar a seguridad, que es lo que debería hacer, le voy a dar la oportunidad de retirarse por su cuenta. Salga ahora, con dignidad, y nadie tiene que saber que intentó colarse en un evento al que claramente no pertenece. No me estoy colando, insistió el hombre. Tengo registro confirmado. Soy... ¡Ya basta! La voz de Rodrigo retumbó en el lobby, lo suficientemente alta para que docenas de cabezas se giraran hacia ellos. Su rostro se había enrojecido de frustración e ira. No sé qué tipo de estafa está intentando ejecutar aquí, pero no soy idiota. Mírelo, señaló al hombre dramáticamente, su voz alzándose más. Mire cómo viene vestido, jeans rotos, suéter corriente, mochila de Walmart. Llegó en autobús. Los conferencistas de este evento llegan en autos de 500,000 pesos mínimo, no en transporte público como... buscó la palabra más ofensiva, como cualquier godín del montón. El silencio que siguió fue absoluto. 100 pares de ojos estaban fijos en la escena. Teléfonos celulares se habían materializado mágicamente en docenas de manos, grabando todo. Flashes de cámaras destellaban. Reporteros se acercaban con micrófonos extendidos. Y Rodrigo, demasiado inmerso en su indignación justiciera, no se daba cuenta de que estaba cavando su propia tumba profesional con cada palabra. Vanessa, envalentonada por el respaldo de su jefe, agregó con voz lo suficientemente alta para que todos escucharan. Francamente, es ofensivo que alguien así siquiera intente entrar. Este es un evento de élite, no un centro comunitario. Marco Antonio asintió vigorosamente. Deberíamos aumentar la seguridad. Cualquiera puede intentar entrar. El hombre de la mochila permaneció inmóvil, observando a Rodrigo con expresión inescrutable. Cuando habló, su voz era peligrosamente tranquila. Está completamente seguro de lo que está diciendo, de lo que está haciendo. Completamente, declaró Rodrigo con arrogancia absoluta. Chasqueó los dedos hacia 2 guardias de seguridad cercanos. Miguel, Fernando, escolten a este señor fuera del edificio. Ahora, los 2 guardias se acercaron luciendo incómodos. Uno de ellos, Miguel, un hombre de 40 años con rostro honesto y expresión preocupada, dudó. Señor Santibáñez, ¿no deberíamos verificar primero su... No cuestionas mis órdenes, lo cortó Rodrigo fríamente. Quiero a este hombre fuera del edificio en 30 segundos o tú también sales. Fernando, el otro guardia, estaba mirando su teléfono con expresión de creciente horror. Señor, creo que deberíamos... 30 segundos, rugió Rodrigo. El hombre de la mochila levantó una mano con calma. No es necesario que me toquen. Me retiraré por mi cuenta. Miró a Rodrigo directamente a los ojos.
pero va a lamentar esto profundamente. Rodrigo soltó una carcajada llena de desdén. ¿Me está amenazando? ¿Usted, el tipo del autobús? Por favor. Se volvió hacia la multitud de espectadores que ahora incluía al menos 50 personas. Muchos de ellos ejecutivos de alto nivel, con trajes de diseñador y expresiones que iban desde diversión hasta incomodidad. Señoras y señores, discúlpenme por esta interrupción. A veces personas confundidas intentan acceder a eventos exclusivos. Ya está siendo manejado. Varios ejecutivos asintieron con aprobación. Una mujer con traje Chanel comentó a su acompañante: «Qué embarazoso para él. Realmente pensó que podría entrar así vestido». Otro hombre con reloj Patek Philippe visible rió. La seguridad debería haberlo detenido en la entrada, pero no todos compartían esa opinión. Un empresario mayor con cabello canoso observaba la escena con ceño fruncido de desaprobación. Una directora joven parecía incómoda, susurrando a su colega: «Esto no se siente bien. ¿No deberían al menos verificar?». El hombre de la mochila comenzó a caminar hacia la salida, su postura erguida y digna a pesar de la humillación pública que acababa de sufrir. La multitud se apartó para dejarlo pasar, algunos con expresiones de lástima, otros con desprecio mal disimulado y algunos pocos con incomodidad genuina. Patricia, en su mostrador, tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Había intentado ayudar, había intentado seguir el protocolo, y ahora observaba impotente cómo un hombre era expulsado sin siquiera verificar sus credenciales, todo porque había llegado en autobús y vestía ropa simple. Se sentía sucia, cómplice, aunque no había podido hacer nada. Rodrigo, Vanessa y Marco Antonio se quedaron junto al mostrador, sonriendo con satisfacción. Rodrigo se sacudió las manos como quien se quita algo desagradable. «Bien, crisis evitada. Vanessa, asegúrate de que seguridad revise mejor a quien entra. No queremos más incidentes como este». «Por supuesto, Rodrigo», ronroneó Vanessa. Pero Fernando, el guardia de seguridad, seguía mirando su teléfono con expresión de pavor absoluto. «Señor Santibáñez», dijo con voz ahogada, «necesito mostrarle algo». Después Fernando: «Estamos en medio de...». «Es urgente, señor». Fernando le extendió su teléfono con mano temblorosa. Rodrigo lo tomó con expresión irritada, dispuesto a regañar al guardia por la interrupción. Sus ojos bajaron a la pantalla y todo el color drenó de su rostro. En la pantalla del teléfono brillaba la página web oficial de Tech Summit México. En la sección de conferencistas principales había 3 fotos grandes. En el centro, ocupando la posición de honor, estaba la foto profesional de un hombre de aproximadamente 45 años, con barba perfectamente recortada, traje de diseñador de $20,000 y expresión de autoridad ejecutiva absoluta. Pero el rostro era inconfundible. Era exactamente el mismo rostro del hombre que acababa de ser expulsado del edificio. Debajo de la foto, en letras claras: Diego Alejandro Montemayor Salinas de la Garza, fundador y CEO de Conexión Digital Group. Conferencia principal: El futuro de la tecnología inclusiva, 11:00 AM, auditorio principal. Y debajo de eso, en letras más pequeñas pero igualmente devastadoras: Conexión Digital Group, corporativo tecnológico, con valor de mercado de $4.2 mil millones. Principal patrocinador de Tech Summit México, con inversión de $15 millones. Contratos activos con 73 empresas participantes en el evento. El teléfono cayó de las manos de Rodrigo, estrellándose contra el piso de mármol, con sonido que pareció tronar como explosión en el súbito silencio. Vanessa, que había visto la pantalla por encima del hombro de Rodrigo, emitió un sonido ahogado, una mezcla de gemido y jadeo de horror. Marco Antonio, más lento en captar la situación, miró confundido de uno a otro. «¿Qué pasa? ¿Quién...?» «¡Ay, Dios!», susurró Rodrigo, y su voz sonaba como si acabara de recibir sentencia de muerte. Sus piernas parecieron volverse de gelatina. «¡Ay, Dios mío! No, 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 no». A su alrededor, otros asistentes habían sacado sus teléfonos y estaban buscando la misma información. El murmullo comenzó como susurro y creció hasta convertirse en rugido de shock colectivo. «Es él, es realmente él. Diego Montemayor, el CEO de Conexión Digital Group. Vale literalmente miles de millones. Acabamos de ver cómo lo expulsaban. Está todo grabado. Esto va a ser viral en minutos». Patricia, desde su mostrador, abrió su propia tablet con manos temblorosas.
Buscó la información y ahí estaba, toda irrefutable. El hombre que ella había intentado ayudar, el hombre que había sido humillado públicamente y expulsado, era uno de los empresarios tecnológicos más poderosos de México. Y no era solo un asistente importante, era el patrocinador principal. Su empresa había puesto 15 millones de pesos para que el evento existiera. Tenía contratos con docenas de empresas presentes. Y acababa de ser tratado como intruso, como estafador, como alguien que ni siquiera merecía que verificaran su identidad. El lobby del centro de convenciones había erosionado en caos. Ejecutivos hablaban en grupos cerrados, sus voces mezclándose en murmullo frenético. Reporteros corrían en todas direcciones, algunos persiguiendo al hombre que ya había salido del edificio, otros intentando obtener declaraciones de Rodrigo, que permanecía paralizado junto al mostrador, su rostro del color de la ceniza. Los teléfonos sonaban sin parar. Las redes sociales ya ardían con videos del incidente. El hashtag TechSummitScándalo comenzaba a hacer tendencia. Y en medio de todo ese caos, el hombre que había sido expulsado caminaba con calma hacia el estacionamiento lateral del edificio. Sacó su teléfono, el mismo que Rodrigo había despreciado, y marcó un número. «Alberto, soy yo», dijo con voz tranquila pero cargada de autoridad absoluta que no había mostrado durante toda la confrontación. «Sí, ya sé que estás en el edificio. Reúne al equipo legal y al comité ejecutivo. Sala de juntas privada. Ahora, tenemos una situación que requiere acción inmediata». Mientras hablaba, un Rolls-Royce Phantom negro, valorado en 8 millones de pesos, se deslizó silenciosamente hasta detenerse frente a él. La puerta trasera se abrió. El conductor, un hombre de 50 años con impecable uniforme de chofer, salió y abrió la puerta con reverencia. «Señor Montemayor, ¿cómo fue el experimento?» Diego Montemayor, porque ese era su verdadero nombre e identidad, sonrió fríamente mientras entraba al auto que había estado esperándolo a 2 calles de distancia desde el principio. «Revelador, Tomás. Absolutamente revelador. Tenía razón. La gente muestra su verdadero carácter cuando piensan que no hay consecuencias». Dentro del lobby, Rodrigo Santibáñez Villar finalmente reaccionó. Su cerebro procesó finalmente la magnitud del desastre. Con movimientos frenéticos, sacó su propio teléfono y marcó el número del CEO de Elite Business Solutions, la empresa organizadora del evento. El teléfono sonó 1 vez, 2 veces, 3 veces. «¿Qué hiciste qué?». La voz que rugió del otro lado era de Gerardo Villalobos, CEO de Elite Business Solutions, y sonaba como si acabara de sufrir ataque cardíaco. «Rodrigo, me están llegando 20 llamadas por segundo. Video del incidente ya tiene 500.000 de vistas. Diego Montemayor. Expulsaste a Diego Montemayor». «Señor Villalobos, yo no sabía. Él no se identificó correctamente. Venía vestido como... No me importa si venía desnudo y pintado de azul». La voz de Villalobos vibraba con furia y pánico en proporciones iguales. «Es Diego Montemayor, el principal patrocinador del evento. Su empresa puso 15 millones de pesos. Tiene contratos con 73 empresas aquí. Lo trataste como delincuente frente a 500 testigos y cámaras. Pero señor, estás despedido. Efectivo inmediato. No recojas tus cosas. Seguridad las enviará. Sales del edificio ahora. Vanessa y Marco también. Todos, fuera». La línea se cortó. Rodrigo se quedó mirando el teléfono con expresión de hombre que acaba de ver su vida entera desintegrarse. Vanessa sollozaba abiertamente, su caro maquillaje corriendo en líneas negras por sus mejillas. Marco Antonio estaba pálido como fantasma, temblando visiblemente. A su alrededor, la multitud de ejecutivos, los mismos que minutos antes habían aprobado con risas o asentimientos la expulsión del hombre del autobús, ahora los miraban con mezcla de horror fascinado y desprecio. Algunos grababan en video, documentando la caída en desgracia en tiempo real. Patricia observaba desde su mostrador, lágrimas aún en sus ojos, pero ahora mezcladas con algo más: vindicación. Había intentado hacer lo correcto, había intentado seguir protocolo, y había sido amenazada y silenciada por ello. 3 guardias de seguridad se acercaron a Rodrigo, Vanessa y Marco. Miguel, el guardia que había dudado antes, habló con voz firme: «Señor Santibáñez, señorita Cortés, señor Reyes, necesito que me acompañen fuera del edificio. Sus accesos han sido revocados». Pero
Pero mis cosas, comenzó Vanessa con voz histérica. Serán enviadas, respondió Miguel sin simpatía. Había visto cómo estos tres habían tratado al señor Montemayor. Había visto la crueldad, la arrogancia, el abuso de poder, y secretamente se alegraba de escoltarlos afuera. Mientras Rodrigo, Vanessa y Marco eran conducidos hacia la salida, caminando el mismo pasillo que Diego Montemayor había recorrido minutos antes, pero ahora con vergüenza absoluta en lugar de dignidad, sus teléfonos comenzaron a sonar frenéticamente. Eran amigos, familiares, contactos profesionales, todos enviando links a videos virales, artículos de noticias que ya se estaban escribiendo, posts en redes sociales. El incidente ya era noticia nacional y sus nombres estaban en todas partes, junto con sus fotos, asociados para siempre con uno de los mayores errores de juicio en la historia corporativa mexicana reciente. En la sala de juntas privada del piso 20 del centro de convenciones, Diego Montemayor se había cambiado de ropa. Ahora vestía un traje Tom Ford de $35,000, camisa blanca impecable, corbata de seda italiana y zapatos Churches pulidos hasta brillar. Su cabello estaba perfectamente peinado, su barba recortada profesionalmente, esa misma mañana, antes de ponerse deliberadamente el disfraz de ropa simple. Alrededor de una mesa de caoba de 3 millones de pesos se sentaban 10 personas, el comité ejecutivo de Conexión Digital Group, 3 abogados corporativos, 2 directores de relaciones públicas y Alberto Sánchez, su mano derecha y director de operaciones. Caballeros, señoras, comenzó Diego con voz que cortaba como acero. Lo que acaban de presenciar no fue un malentendido, fue un experimento deliberado. Durante los últimos 3 meses, desde que Conexión Digital Group se convirtió en patrocinador principal de Tech Summit México, escuché rumores preocupantes sobre la cultura de esta organización, rumores sobre clasismo, sobre discriminación, sobre cómo trataban a personas que no cumplían ciertos estándares estéticos o económicos. Hizo una pausa, sus ojos recorriendo las caras alrededor de la mesa. Decidí verificarlo personalmente. Esta mañana llegué al evento de la forma en que millones de mexicanos llegan a sus trabajos todos los días, en autobús. Vestí ropa simple pero limpia y digna. No llevé señales obvias de riqueza y esperé a ver cómo me tratarían. Alberto Sánchez negó con la cabeza, aunque una ligera sonrisa tocaba sus labios. Yo le advertí que esto podía pasar, jefe, pero no pensé que sería tan extremo. Ni yo, admitió Diego. Esperaba quizá algunas miradas condescendientes, tal vez un servicio menos eficiente. No esperaba ser humillado públicamente, acusado de ser estafador y expulsado físicamente del edificio sin siquiera verificar mi identidad. Su voz bajó, volviéndose más fría, y definitivamente no esperaba que amenazaran con despedir a la única empleada que intentó ayudarme y seguir protocolo correcto. Una de las directoras de Relaciones Públicas, Mariana Ochoa, levantó su tablet. Señor Montemayor, el video del incidente ya tiene 3 millones de vistas. Está en todas las plataformas. Los comentarios son abrumadoramente de su lado. La gente está indignada. Hay llamados para boicot completo de Elite Business Solutions y vaciló. Están pidiendo que cancele su participación en Tech Summit. Diego se reclinó en su silla, juntando las puntas de los dedos mientras consideraba. El silencio en la sala era absoluto, esperando su decisión. Finalmente habló. No voy a cancelar mi conferencia. Voy a darla exactamente como estaba planeado. Pero antes de eso, vamos a hacer algunos cambios significativos. Se volvió hacia sus abogados. Tenemos base legal para terminar nuestro contrato de patrocinio con Tech Summit debido a este incidente. El abogado principal, licenciado Ramírez, asintió lentamente. Absolutamente. Cláusula 47 del contrato especifica que cualquier discriminación o trato inadecuado hacia representantes de la empresa patrocinadora constituye violación material del acuerdo. Podemos no solo terminar el contrato, sino exigir devolución completa de los 15 millones de pesos más daños por daño reputacional. Bien, háganlo, pero no quiero el dinero de regreso. Quiero algo mejor. Diego se inclinó hacia adelante y había un filo peligroso en su voz. Quiero que Elite Business Solutions done esos 15 millones de pesos a organizaciones que combaten la discriminación y promueven igualdad laboral. Cada peso. Y quiero que
que sea público. Alberto sonrió abiertamente ahora. Eso va a doler. Eso es la intención, respondió Diego. Se volvió hacia su director de contratos corporativos. Roberto, ¿cuántas empresas en este evento tienen contratos activos con Conexión Digital Group? Roberto consultó su laptop. 73, señor. Desde pequeños contratos de servicios de 50,000 pesos hasta asociaciones estratégicas de 50 millones. Valor total, aproximadamente 800 millones de pesos en contratos anuales. Perfecto. Quiero que envíes comunicación a cada una de esas 73 empresas. El mensaje es simple. Conexión Digital Group está revisando todos sus contratos y asociaciones para asegurar que nuestros socios comparten nuestros valores corporativos de inclusión, respeto y dignidad humana. Las empresas cuyos representantes estuvieron presentes en el lobby durante el incidente y que fueron grabados riendo, aplaudiendo o aprobando mi expulsión tienen 48 horas para responder con plan formal de cómo van a abordar la discriminación en sus organizaciones. Si la respuesta no es satisfactoria, sus contratos con nosotros terminan inmediatamente. Hubo murmullos de impresión alrededor de la mesa. Alberto silbó bajito. Jefe, eso va a sacudir todo el sector empresarial mexicano. Bien, dijo Diego firmemente, porque no estoy jugando. Durante años he construido Conexión Digital Group sobre la idea de que la tecnología debe ser inclusiva, accesible, democrática, que el talento y el carácter importan más que de dónde vienes o cómo te ves. Y no puedo predicar esos valores públicamente mientras hago negocios con empresas que practican exactamente lo opuesto. Mariana levantó la mano tímidamente. Señor Montemayor, va a haber empresas que terminarán los contratos antes que cambiar. Algunos de estos son socios importantes. Diego la miró directamente. Mariana, ¿sabes cuánto vale Conexión Digital Group en este momento? 4.2 mil millones de dólares, señor. ¿Y sabes cómo llegamos ahí? No esperó respuesta. No llegamos ahí cediendo ante la discriminación. No llegamos ahí aceptando lo inaceptable porque es lo que todos hacen. Llegamos ahí siendo diferentes, siendo mejores. Y si algunas empresas deciden que prefieren mantener sus culturas tóxicas antes que trabajar con nosotros, entonces que así sea. Hay miles de empresas esperando la oportunidad de asociarse con nosotros. Se puso de pie, caminando hacia el ventanal que daba vista a la Ciudad de México, extendiéndose hasta el horizonte. Cuando era niño, comenzó, y su voz había tomado un tono más suave, más personal. Mi padre trabajaba como mecánico en un taller pequeño en Monterrey. Mi madre limpiaba casas. Vivíamos en una colonia popular donde el autobús urbano era el único medio de transporte. Recuerdo ir con mi padre a entregar un auto reparado a una casa en San Pedro, la zona rica. El dueño del auto lo trató como basura, le aventó las llaves al piso y le dijo que recogiera su propina del suelo como perro. Mi padre tenía 52 años. Había trabajado en ese auto toda la semana, con artritis en las manos, para que quedara perfecto, y ese hombre lo humilló por deporte, porque podía, porque mi padre era solo un mecánico. Diego se volvió hacia su equipo y había fuego en sus ojos. Juré ese día que si alguna vez tenía poder, lo usaría para cambiar esto, para asegurarme de que nadie más tuviera que agachar la cabeza solo porque trabaja con sus manos o llega en autobús. Hoy vi exactamente ese mismo desprecio en los ojos del coordinador que me expulsó y en los ojos de cada ejecutivo que se rió mientras yo era humillado. Cada uno de ellos mostró qué valores realmente tienen cuando piensan que no hay consecuencias. Se enderezó, recuperando su postura ejecutiva. Así que sí, vamos a cancelar contratos, vamos a hacer ruido, vamos a incomodar a mucha gente, porque es la única forma en que algo realmente cambia. Alberto asintió. Entonces necesitamos lista completa de todos los ejecutivos que fueron grabados reaccionando negativamente durante el incidente. Y necesitamos identificar sus empresas. Ya tengo esa lista, dijo uno de los abogados, levantando su propia tablet. Nuestro equipo de relaciones públicas ha estado monitoreando los videos virales. Hemos identificado a 52 individuos cuyas reacciones fueron claramente de aprobación, burla o discriminación. Representan a 38 empresas diferentes. De esas 38 empresas, 27 tienen contratos activos con Conexión Digital
Digital Group. Diego sonrió, pero no era una sonrisa amable. 27 empresas, contratos por un valor aproximado de 450 millones de pesos anuales, señor. Perfecto. Esas 27 empresas son prioridad. Comunicación inmediata. Y agrega cláusula adicional. Cualquier respuesta que intente justificar o minimizar lo que pasó resulta en terminación automática del contrato. No quiero excusas. Quiero reconocimiento, disculpa genuina y plan de acción concreto. La reunión continuó durante 2 horas más, planificando cada detalle de la respuesta corporativa. Se redactaron comunicados de prensa, se prepararon respuestas para medios, se estableció línea directa de comunicación con departamentos legales y se diseñó una estrategia completa para transformar un incidente de discriminación en un movimiento para el cambio cultural en el sector empresarial mexicano. Mientras tanto, en el lobby del centro de convenciones, Patricia Mendoza había sido llamada a una oficina privada. Esperaba lo peor. Pensaba que la iban a despedir por intentar defender al señor Montemayor, por no seguir la orden de Rodrigo de ignorar al intruso. Pero cuando entró a la oficina, encontró a Gerardo Villalobos, CEO de Elite Business Solutions, con expresión no de ira, sino de algo más complicado. Vergüenza y determinación mezcladas. Señorita Mendoza, comenzó Villalobos, he visto los videos del incidente, varios videos desde múltiples ángulos, y en cada uno usted es la única persona que intentó hacer lo correcto, intentó seguir protocolo, intentó verificar la identidad del señor Montemayor, intentó tratarlo con respeto básico, y por eso fue amenazada con perder su empleo. Patricia tragó saliva, sin saber qué decir. Villalobos continuó. Rodrigo Santibáñez Villar ha sido despedido junto con Vanessa Cortés y Marco Antonio Reyes. Sus acciones fueron indefendibles, pero el problema va más profundo que 3 empleados malos. El problema es que la cultura de nuestra empresa permitió que personas así llegaran a posiciones de poder. Permitió que discriminación fuera vista como aceptable mientras fuera sutil. Permitió que imagen importara más que carácter. Se inclinó hacia adelante, mirando a Patricia directamente. Estamos implementando cambios completos en Elite Business Solutions. Nuevo código de ética, capacitación obligatoria en inclusión y respeto, protocolo de cero tolerancia para discriminación. Y necesitamos personas que entiendan estos valores no como teoría abstracta, sino como práctica diaria. Personas como usted. Patricia parpadeó. ¿Yo? A partir de este momento es promovida a coordinadora de experiencia del cliente con salario de 45,000 pesos mensuales, seguro médico premium para usted y su familia y 4 semanas de vacaciones pagadas. Su función será supervisar cómo nuestro personal trata a cada asistente de cada evento sin importar cómo llegaron o cómo visten. Y también pagaremos su universidad completa, administración de empresas, ¿correcto? Patricia no pudo contener las lágrimas. Señor Villalobos, yo no sé qué decir. Diga que acepta. Porque esta empresa casi destruyó su propia reputación hoy por permitir que cultura tóxica floreciera. Y no puedo permitir que eso vuelva a pasar. Afuera de la oficina, en el lobby que se había convertido en epicentro de uno de los escándalos corporativos más grandes del año, el ambiente había cambiado dramáticamente. Los ejecutivos que habían reído horas antes, ahora lucían preocupados, nerviosos, revisando compulsivamente sus teléfonos mientras llegaban noticias de que Conexión Digital Group estaba contactando empresas, que contratos estaban siendo revisados, que Diego Montemayor no solo había perdonado la ofensa, sino que la estaba usando como plataforma para exigir cambio real. Una empresaria de 40 años que había sido grabada riendo cuando Rodrigo gritó sobre el hombre del autobús, ahora le decía a su asistente con voz pánico: encuéntralo, búscalo, necesito disculparme, tenemos contrato de 20 millones con Conexión Digital Group y si lo perdemos, estamos arruinados. Un director de 50 años que había comentado: qué patético. Cuando Diego fue expulsado, ahora sudaba visiblemente mientras hablaba por teléfono con su equipo legal. ¿Qué quieres decir con que recibimos notificación formal de revisión de contrato? ¿Pueden hacer eso? ¿Por un video? A las 11 de la mañana, el auditorio principal del centro de convenciones estaba lleno hasta capacidad máxima. 2,000 personas ocupaban cada asiento. Cámaras de televisión se alineaban en el fondo. Reporteros de medios nacionales e internacionales llenaban
llenaban la sección de prensa, y en la primera fila, con expresiones que variaban desde admiración hasta preocupación absoluta, se sentaban los ejecutivos de las empresas más importantes de México y Latinoamérica. Cuando Diego Montemayor subió al escenario, ahora con su traje impecable y presencia que irradiaba poder y autoridad, la sala erupcionó en aplausos. No eran los aplausos corteses típicos de conferencias corporativas. Eran aplausos estrepitosos, prolongados, cargados de múltiples significados: apoyo, disculpa, admiración y, en algunos casos, miedo. Diego esperó a que el aplauso disminuyera. Luego habló con voz clara que el excelente sistema de sonido llevó hasta el último rincón del auditorio. Buenos días, mi nombre es Diego Alejandro Montemayor Salinas de la Garza, y esta mañana llegué a este edificio en autobús urbano. Risas nerviosas recorrieron la audiencia. Diego sonrió levemente. Muchos de ustedes vieron lo que pasó después. He sido tendencia número 1 en redes sociales durante 4 horas. Mi expulsión del lobby tiene más de 5 millones de vistas, y sospecho que algunos de ustedes están aquí no tanto por mi conferencia planeada sobre el futuro de la tecnología inclusiva, sino para ver qué voy a decir sobre el incidente. Más risas, estas más genuinas. Diego caminó por el escenario, su lenguaje corporal relajado, pero su voz cargada de propósito. Así que voy a abordar el elefante en la habitación directamente. Esta mañana, deliberadamente me vestí con ropa simple y llegué en transporte público porque quería probar algo. Quería ver si la supuesta élite empresarial de México realmente practica los valores de inclusión y respeto que todos proclamamos en nuestras declaraciones de misión corporativa. Quería ver si somos tan progresistas, tan modernos, tan ilustrados como nos gusta pensar. Hizo una pausa dejando que el silencio se extendiera, y descubrí que no lo somos. Descubrí que muchos de nosotros, cuando creemos que no hay consecuencias, cuando pensamos que estamos lidiando con alguien sin poder, mostramos nuestro verdadero carácter, y ese carácter es feo. Algunos en la audiencia se removieron incómodos en sus asientos. Fui juzgado en 5 segundos basado en mi ropa. Fui acusado de ser estafador, de colarme, de no pertenecer aquí. Y cuando intenté explicar quién era, fui interrumpido, ridiculizado y finalmente expulsado sin que nadie se molestara en verificar si estaba diciendo la verdad. Su voz se endureció. Pero lo peor no fue cómo me trataron a mí. Lo peor fue cómo trataron a la única empleada que intentó ayudarme. Patricia Mendoza, una joven de 26 años que trabaja para pagar la universidad y mantener a su familia, fue amenazada con despido por intentar seguir protocolo correcto, por intentar tratarme con dignidad básica. Diego se detuvo en el centro del escenario, mirando directamente a la cámara principal. Y mientras esto pasaba, mientras yo era humillado públicamente, ¿saben cuántos de los 200 ejecutivos y empresarios presentes en ese lobby intervinieron? ¿Saben cuántos dijeron: esperen, deberíamos verificar su identidad, o esto no está bien? Dejó que la pregunta colgara en el aire. Tres personas de 200. El resto observó con indiferencia, algunos con diversión, y varios grabaron en video esperando contenido viral. Pensaron que estaban documentando la expulsión de un intruso. No se dieron cuenta de que estaban documentando su propia falta de carácter. La tensión en el auditorio era palpable. Diego continuó, su voz como látigo pero controlada, precisa. Ahora, algunos de ustedes están preocupados porque han recibido comunicaciones de Conexión Digital Group sobre revisión de contratos, y probablemente están pensando: esto es injusto, ¿cómo voy a ser penalizado por algo que hizo otra persona? Pero aquí está el asunto. Cuando vieron discriminación sucediendo frente a ustedes y no hicieron nada, se convirtieron en cómplices. Cuando se rieron, aplaudieron o simplemente observaron con aprobación mientras un ser humano era tratado como basura, mostraron qué valores realmente tienen. Se cruzó de brazos. Y Conexión Digital Group no hace negocios con empresas cuyos líderes piensan que discriminación es entretenimiento. No hacemos negocios con organizaciones que valoran apariencia sobre carácter. No hacemos negocios con gente que trata a otros seres humanos como menos importantes simplemente porque llegaron en autobús en lugar de Mercedes. Hubo murmullos en la audiencia. Diego levantó una mano. Pero esto no es solo sobre castigar, es sobre cambio real. Las empresas que recibieron esas comunicaciones tienen oportunidades
oportunidad de responder, de demostrar que esto fue aberración, no norma. Demostrar que tienen políticas y culturas que realmente valoran inclusión. Y si lo hacen, nuestras relaciones comerciales continúan y se fortalecen. Su expresión se suavizó levemente, porque yo creo en segunda oportunidades, creo en crecimiento, creo que las personas y organizaciones pueden cambiar, pero solo si reconocen el problema primero, solo si admiten que qué pasó estuvo mal, sin excusas, sin justificaciones, pero es que él venía vestido raro. Diego caminó hacia el lado del escenario, su silueta recortada contra la pantalla gigante que mostraba el logo de Conexión Digital Group. Mi padre fue mecánico toda su vida. Mi madre limpió casas durante 30 años. Crecí viendo cómo gente con dinero los trataba como invisibles, como sirvientes, como menos que humanos. Y cuando empecé Conexión Digital Group desde mi garage hace 17 años, con una computadora usada y 100,000 pesos prestados, juré que si alguna vez tenía éxito nunca olvidaría de dónde venía. Nunca trataría a alguien como menos importante porque tenía trabajo diferente o salario menor. Se volvió hacia la audiencia. Y resulta que eso no solo es moralmente correcto, también es buen negocio. Conexión Digital Group vale $4.2 mil millones hoy porque construimos productos para todos, no solo para élite, porque contratamos basados en talento, no en apellido o código postal, porque creamos ambiente donde el ingeniero que llegó en autobús tiene la misma voz en reunión que el director que llegó en Porsche. La pantalla detrás de él cambió, mostrando estadísticas. Nuestros estudios muestran que empresas con políticas reales de inclusión son 23% más rentables que aquellas que solo hablan de diversidad sin implementarla. Empresas donde empleados se sienten respetados sin importar su origen tienen 40% menos rotación de personal. Y organizaciones que tratan a clientes con dignidad sin importar su apariencia tienen 58% más lealtad de cliente a largo plazo, señaló a la pantalla. Esto no es ideología, son números, es realidad de mercado. El respeto no solo es correcto moralmente, es estratégico económicamente. Diego regresó al centro del escenario para su mensaje final. Así que aquí está mi reto para cada empresa representada en este auditorio, cada líder empresarial viendo esta conferencia, cada organización que quiere ser parte del futuro de los negocios en México y el mundo. Examinen sus culturas, honestamente, no solo sus políticas escritas, sino sus prácticas reales. Sus recepcionistas tratan al cliente en Mercedes diferente que al cliente en autobús. Sus gerentes juzgan candidatos por código postal antes de ver currículum. Sus juntas directivas están llenas de gente que se ve exactamente igual y viene exactamente del mismo lugar. Su voz se elevó con pasión. Porque el futuro no pertenece a empresas que mantienen status quo de exclusión y privilegio. Pertenece a organizaciones que entienden que talento, ideas y potencial vienen de todos los lugares, todos los orígenes, todos los niveles económicos. Y si su empresa no puede ver eso, si su cultura todavía funciona bajo idea obsoleta de que apariencia determina valor, entonces van a ser dejados atrás mientras el resto de nosotros construimos el futuro. Miró directamente a la cámara nuevamente. Y para cualquier joven viendo esto, cualquier persona que ha sido discriminada, juzgada o menospreciada porque no cumplía con expectativas arbitrarias de cómo alguien exitoso debe verse o vestir, no dejen que nadie les diga que no pertenecen. No permitan que rechazo de gente con mentalidad limitada determine su valor. Construyan sus sueños, desarrollen sus talentos y cuando tengan éxito, y lo tendrán si trabajan duro y mantienen integridad, recuerden cómo se sintió ser menospreciados y asegúrense de nunca, jamás hacerle eso a otra persona. El aplauso que siguió fue ensordecedor. La gente se puso de pie. No era ovación cortés de evento corporativo. Era respuesta genuina, emocional, a mensaje que había tocado algo profundo. Algunos ejecutivos tenían lágrimas en los ojos, otros asentían vigorosamente y varios miraban sus teléfonos, enviando mensajes urgentes a sus equipos sobre implementar cambios inmediatos. Cuando Diego bajó del escenario 40 minutos después, tras sesión completa de preguntas y respuestas, donde no esquivó ningún tema difícil, fue rodeado inmediatamente por docena de ejecutivos queriendo hablar
hablar con él. Pero primero se acercó a Patricia Mendoza, quien había sido invitada como huésped de honor a la conferencia. «Señorita Mendoza», dijo Diego extendiéndole la mano, «gracias por intentar hacer lo correcto esta mañana. Sé que tuvo costo para usted». Patricia, abrumada, estrechó su mano con reverencia. «Señor Montemayor, yo solo intenté seguir protocolo. Todos merecen respeto». Diego sonrió. «Exactamente. Y por eso, además de su promoción en Elite Business Solutions, Conexión Digital Group está estableciendo beca completa para estudios superiores en su nombre. La beca Patricia Mendoza para liderazgo ético. 10 estudiantes de orígenes humildes recibirán cada año educación universitaria completa más mentoría profesional. Porque necesitamos más líderes que entiendan que carácter importa más que apariencia». Patricia rompió en llanto. Diego le ofreció pañuelo que ella aceptó agradecida. «Usted no tenía que hacer eso». «Claro que sí», respondió Diego suavemente, «porque cuando vi cómo la amenazaron por hacer lo correcto, recordé cada vez que alguien mantuvo integridad a pesar del costo. Y esas personas merecen ser celebradas, no castigadas». Durante las siguientes horas, en oficinas alrededor de Ciudad de México y más allá, ejecutivos de 27 empresas trabajaban frenéticamente en respuestas a la comunicación de Conexión Digital Group. Los abogados argumentaban sobre el lenguaje, los departamentos de recursos humanos revisaban políticas, los CEOs convocaban reuniones de emergencia, porque el mensaje había sido claro: cambien realmente o pierdan contratos por valor de cientos de millones. Algunas empresas respondieron con disculpas genéricas, respuestas de relaciones públicas diseñadas por comités legales para admitir mínimo mientras comprometerse a nada concreto. Esas recibieron respuesta de una sola línea: de Conexión Digital Group. Terminación de contrato efectiva inmediatamente. 5 empresas, representando 80 millones de pesos en contratos anuales, perdieron sus asociaciones con Conexión Digital Group ese día. Pero otras empresas tomaron enfoque diferente. Reconocieron públicamente que el incidente había expuesto problemas reales en cultura empresarial mexicana. Anunciaron auditorías completas de sus políticas de contratación y trato a clientes. Implementaron capacitación obligatoria en sesgo inconsciente. Crearon comités de diversidad con poder real de toma de decisiones. Establecieron líneas de denuncia anónima para discriminación. Y lo más importante, pusieron fechas específicas y métricas medibles en cada compromiso. Una empresa, Technoglobal Corporation, cuyo CEO había sido grabado riéndose durante la expulsión de Diego, fue más allá. Su CEO, un hombre de 50 años llamado Rafael Torres, renunció públicamente, admitiendo que su reacción en el video demostraba que no estaba equipado para liderar organización moderna. Su carta de renuncia, publicada en página completa en periódicos nacionales, terminaba: «Ver el video de mi reacción fue ver al hombre en el que me había convertido sin darme cuenta. Alguien que valoraba apariencia sobre humanidad. No puedo deshacer ese momento, pero puedo tomar responsabilidad y permitir que el liderazgo nuevo construya la cultura que Technoglobal necesita». Ese tipo de respuesta, Diego Montemayor la recibió con carta personal, reconociendo el coraje de admitir fallo y comprometerse a cambio real. 3 meses después, el impacto del incidente conocido simplemente como el experimento del autobús resonaba aún en mundo empresarial mexicano. TechSummit México se había convertido en estándar de oro para eventos inclusivos, con Patricia Mendoza supervisando protocolo que garantizaba trato digno para cada asistente. Los 15 millones de pesos que habían sido donados estaban financiando 30 programas diferentes de equidad laboral alrededor del país. Diego Montemayor había dado 20 entrevistas a medios nacionales e internacionales sobre el incidente. Su charla TED sobre el verdadero costo de la discriminación había sido vista 50 millones de veces. Y su libro, escrito en 6 semanas intensas, Liderazgo desde el autobús, ¿por qué apariencia no es competencia?, estaba en lista de bestsellers. Rodrigo Santibáñez Villar, Vanessa Cortés y Marco Antonio Reyes nunca encontraron trabajo en industria de eventos corporativos nuevamente. El video de su conducta lo seguía, viral e inmortalizado, recordatorio permanente de que en era de redes sociales y accountability, cada acción tiene testigos
riesgos y consecuencias. Pero más importante que castigo de individuos era cambio sistémico que había comenzado. 52 empresas principales de México habían implementado políticas nuevas de inclusión. 200 más habían comenzado programas de capacitación. Y contadores movimientos sociales habían comenzado a surgir con hashtag respeto sin etiquetas, convirtiéndose en rallying cry para generación nueva de profesionales mexicanos determinados a crear lugares de trabajo donde dignidad no fuera privilegio, sino derecho. Patricia Mendoza completó su licenciatura con honores, financiada completamente por beca que llevaba su nombre. Fue contratada como directora de Cultura Organizacional de Conexión Digital Group con salario de 120,000 pesos mensuales. La primera iniciativa que propuso fue programa de contratación dirigido específicamente a graduados universitarios de familias trabajadoras. Las personas que crecieron teniendo que luchar por cada oportunidad, explicó en reunión de junta directiva, entienden valor de oportunidad de forma que privilegiados nunca lo harán. Trabajarán más duro, valorarán más cultura de respeto y traerán perspectivas que nos faltan. Diego aprobó programa inmediatamente y en siguiente ciclo de contratación, Conexión Digital Group recibió 30,000 aplicaciones para 500 puestos. De esos 500 contratados, 68% venían de familias donde eran primera generación en asistir a universidad. Y en sus primeros 6 meses, ese grupo superó consistentemente métricas de productividad y satisfacción laboral de cualquier cohorte anterior. En aniversario de un año del incidente, Diego Montemayor volvió a Centro de Convenciones Torre Empresarial, esta vez para inaugurar Cumbre Anual de Liderazgo Inclusivo, evento que había cofundado con Patricia y había atraído 5,000 asistentes de 23 países. Y en gesto que se volvió legendario, Diego llegó exactamente como lo había hecho año antes, en autobús urbano de Ruta 47, con jeans, suéter simple y mochila común. Pero esta vez, cuando entró al lobby, no hubo confusión, no hubo discriminación, no hubo expulsión. En cambio, fue recibido por Patricia Mendoza, quien ahora supervisaba protocolos de evento no solo para Elite Business Solutions, sino para 6 empresas organizadoras de eventos más. Y en mostradores de registro, empleados de diverso origen, algunos que habían llegado ese día en Uber, otros en metro, algunos en autos propios modestos, pocos en autos de lujo, trataron a cada asistente con exactamente mismo nivel de profesionalismo y respeto. No importaba si llegabas en Rolls Royce o autobús urbano, eras recibido con sonrisa genuina, trato eficiente y dignidad absoluta. Porque eso era lo que el experimento del autobús finalmente había logrado. No solo castigo para quienes discriminaron, sino transformación de cultura que había permitido que discriminación fuera norma. Cuando Diego subió a escenario de conferencia principal ese día, miró a audiencia de 5,000 líderes empresariales de todo mundo y dijo simplemente: hace un año llegué a este edificio en autobús y fui expulsado por ello. Hoy llegué en autobús y fui recibido con respeto. Esa diferencia de un año les dice todo lo que necesitan saber sobre poder de accountability, voluntad de cambiar y posibilidad real de crear mundo de negocios donde dignidad no sea lujo sino estándar. El aplauso fue ensordecedor. Y mientras sonido llenaba auditorio masivo, Patricia Mendoza, sentada en primera fila con sus hermanos menores, quienes ahora asistían a mejores escuelas gracias a su salario mejorado, lloró lágrimas de gratitud y vindicación. Había hecho lo correcto cuando costaba. Y Universo, en forma de Diego Montemayor, y cambio sistémico que su experimento había catalizado, había recompensado esa integridad de formas que nunca podría haber imaginado. Porque al final, historia no era sobre CEO rico humillando empleados malos. Era sobre mostrar que cuando suficiente gente de suficiente poder decide que discriminación ya no es aceptable, que respeto y dignidad no son negociables, que apariencia no determina valor, entonces cambio real, cambio duradero, cambio sistémico se vuelve no solo posible, sino inevitable. Y todo comenzó con un hombre de 45 años que tuvo coraje de bajarse de autobús urbano, caminar hacia edificio de élite empresarial vestido en ropa simple y permitir que su experiencia de discriminación se convirtiera en catalizador para transformación que industria
entera necesitaba desesperadamente. Los 15 millones de pesos donados habían crecido a 30 millones gracias a empresas que igualaron contribución. Los 5 contratos terminados se convirtieron en 20 nuevas asociaciones con empresas que realmente compartían valores de inclusión. Y Conexión Digital Group, lejos de ser dañada por su postura firme contra discriminación, vio su valor de mercado aumentar a 5.1 mil millones de dólares, prueba viviente de que ética y rentabilidad no son mutuamente excluyentes. La última escena del día fue simple pero profunda. Diego, después de conferencia, caminó nuevamente hacia parada de autobús urbano fuera del centro de convenciones. Su Rolls-Royce Phantom esperaba a 50 metros, pero él ignoró el auto. Cuando autobús de Ruta 47 llegó, subió con tarjeta de transporte público común que mantenía específicamente para estas ocasiones. Encontró asiento junto a mujer mayor con bolsas de mercado y hombre joven en uniforme de trabajo de construcción. Y mientras autobús se alejaba, con docenas de cámaras de reporteros capturando momento, Diego Alejandro Montemayor Salinas de la Garza, uno de empresarios más ricos de México, viajó rumbo a su siguiente compromiso exactamente como millones de sus compatriotas lo hacían cada día, en transporte público, con dignidad, probando con acciones simples que poder real no está en cómo llegas, sino en quién eres cuando nadie está mirando, o cuando todos están mirando pero tú sigues siendo exactamente la misma persona.